Muy buenos días, mis estimados. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a estar con un nuevo temita, ¿sí? Para ello, les voy a compartir qué es lo que vamos a ver. Ya. El tema de esta semana va a ser lo que es el electromagnetismo, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo que es la inducción de la corriente eléctrica, aplicaciones de la ley de inducción electromagnética, síntesis electromagnética, naturaleza de la luz y finalmente estaremos viendo fenómenos luminosos, ¿sí? Pero en esta semana nos vamos a centrar en lo que es inducción de la corriente eléctrica, vamos a ver las experiencias de Faraday, flujo magnético, la ley de Lenz y la ley de Faraday, ¿sí? Para ello, vamos a iniciar primero con lo que es la inducción a la corriente eléctrica, ¿sí? Hablamos de la inducción de la corriente eléctrica, decimos que es un proceso mediante el cual son campos magnéticos que generan campos eléctricos, ¿sí? Al generarse este campo eléctrico, ¿qué es lo que produce? Produce un material de conductor para los portadores de la carga que se vean sometidos a la fuerza que se inducirá en una corriente eléctrica, ¿sí? Para ello, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Podemos afirmar, sin temor a exagerar, que la inducción electromagnética es un fenómeno de capital importancia en la sociedad actual. Las centrales eléctricas producen por inducción electromagnética la electricidad que llega a nuestros hogares, como les decía anteriormente, que son sometidos a varias cargas de una fuerza y esta fuerza, ¿qué es lo que hace? Nos produce energía, ¿sí? ¿En qué nos quedamos? Los generadores de motores eléctricos, los transformadores, funcionan gracias a la inducción de corriente eléctrica, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver lo que son las experiencias de Faraday, ¿sí? ¿Qué nos dice? La experiencia de Ørsted demostró que una corriente eléctrica creada alrededor del campo magnético, desde ese momento muchos científicos intentan obtener el fenómeno inverso, esto es, al producir o inducir una corriente eléctrica a partir de un campo magnético, ¿sí? Es decir, quien hizo esta, esta experiencia fue Faraday. ¿Y quién fue Faraday? Faraday fue un físico y químico que se llamaba Michael Faraday, ¿sí? Esta fue una de las personas quien empezó a experimentar lo que es la corriente eléctrica, ¿sí? Para ello tuvo varios fracasos para poder ya llegar a lo que es el objetivo, que es la corriente eléctrica, ¿sí? Para ello vamos a ver el primer experimento que realizó Faraday. Para ello, ¿qué utilizó? Utilizó como materiales una bobina de hilo de conductor, un imán y un galvanómetro. ¿Qué es un galvanómetro? Un galvanómetro es un instrumento utilizado para detectar y medir lo que son pequeñas corrientes eléctricas, ¿sí? A la presencia de estas se funcionan basándose en la interacción entre el campo magnético y la corriente eléctrica. Esto hace que fluya a través de la bobina, que a través de las bobinas de hilo, hace que funcione y que nos dé energía, ¿sí? Vamos a ir. ¿Qué hizo en el procedimiento? Conectamos los extremos de la boina a un galvómetro, que ya les expliqué que era un galvómetro, para poder medir la corriente inducida al introducir y extraer el imán. Es decir, lo vamos a introducir y luego lo vamos a extraer. Y esto hace que
al estar introduciendo y retirándolo, que nos dé la energía, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen los resultados. Si nos acercamos al imán, a la boina, aparece una corriente inducida durante el movimiento del imán. El sentido de la corriente inducida en la bobina se invierte si alejamos el imán. Es decir, el sentido de la corriente inducida de la bobina se invierte si se aleja el imán. Es decir, si introducimos el imán, vamos a tener una corriente, ¿sí? Pero si lo retiramos, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a invertir, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que con la boina, el imán fijos, nos observamos corriente inducida alguna, ¿sí? Si ponemos solo el imán y solo la boina, no produce ninguna reacción, por decirlo así. Esta es la experiencia, dice, la intensidad de la corriente inducida depende de la velocidad con la que nos movamos el imán o la boina, de la intensidad del campo magnético del imán y del número de espiras de la bobina. Faraday interpretó que para inducir una corriente eléctrica y un circuito es necesario variar el número de líneas de introducción magnética que lo atraviesa, ¿sí? Esto fue los resultados del experimento que realizó lo que es Faraday, ¿sí? Vamos ahí. ¿Qué nos dice? Existen diferentes maneras de obtener una corriente inducida a partir del campo magnético variable. Faraday realizó otra experiencia, hizo otro experimento, por decirlo así, en la que se introduce una corriente sin tener que alterar las posiciones relativas del circuito, como hizo en el anterior experimento, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que hizo en este experimento. Como materiales, ¿qué fue lo que utilizó? Utilizó una barra de hierro. Aquí utiliza dos bobinas, una batería, un galvómetro y un interruptor, ¿sí? Vamos a ver el procedimiento, qué es lo que hizo. Se enrollan las dos bobinas alrededor de la barra de hierro. La primera bobina se conecta a la batería con la que el interruptor, que sería acá. La segunda bobina se conecta a un galvómetro para medir la corriente inducida al cerrar y abrir el introductor, ¿sí? Es decir, cada bobina va a tener su función, ¿sí? La primera está conectada a la batería del interruptor y la segunda está conectada a lo que es al galvómetro, ¿sí? Para poder controlar lo que es la energía, como quien dice, para poder prender y apagar, ¿sí? Vamos acá, ¿qué nos dice? Los resultados. Al conocer el introductor, se introduce una corriente eléctrica en la segunda bobina. Las corrientes en las dos bobinas circulan en sentidos contrarios. Es decir, no van a girar al mismo sentido, sino tienen que ser en el sentido contrario. Al desconectar el introductor, se induce de nuevo una corriente eléctrica en la segunda bobina. Ahora, la corriente inducida tiene sentido opuesto a la del caso anterior. Se induce corriente en la segunda bobina mientras aumenta o disminuye la intensidad de la corriente en la primera bobina, pero no mientras se mantiene constante. Esto muestra que la inducción de la corriente eléctrica es un circuito, es debida a un campo magnético de variable, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la inducción electromagnética? Decimos que consiste en la aparición de una corriente eléctrica en un circuito cuando varía el número de líneas de inducción magnética.
que lo atraviesa, ¿sí? Es decir, por el número, como lo vimos acá anteriormente en el segundo experimento, ¿sí? Tenemos unas actividades que vamos a realizar. Vamos acá. ¿Qué nos dice? Líneas de fuerzas del campo. Este concepto fue ideado por Michael Faraday en el año 1791 y 1867 como recurso para observar los campos eléctricos o magnéticos. Estas líneas en general son curvas imaginarias graficadas de tal manera que su dirección en cada punto, su dirección su tangente, coincida con la dirección del campo de dicho punto. La definición matemáticamente y analítica la constituyó Carl Friedrich de Gauss en 1777 a 1855 por medio del teorema llamado teorema de Gauss, en donde se expresa matemáticamente una propiedad importante de los campos electrotásticos. El teorema forma parte de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell las representamos tan solo en modo ilustrativo. Es decir, ya vamos a verla más adelante, ¿sí? Cómo se expresa. Estas serían las líneas de fuerza que nos dice que están en el campo y estas a su vez son líneas imaginarias, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que nos dice el flujo magnético. ¿Qué decimos del flujo magnético? Que es una medida de cantidad de campo magnético en la que se atraviesa una superficie dada. Específicamente representa el número de líneas de campo, como ya se leyó anteriormente. Estas líneas de campo que hacen que pasen a través de esas áreas, ¿sí? Que se calcula utilizando la intensidad del campo magnético y el área de la superficie. Aquí vamos a ver el ángulo magnético y su superficie. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Faraday explicó de forma cualitativa el fenómeno de la inducción electromagnética, la ley matemática que explica el proceso físico a la que se da el nombre de la ley de Faraday. Se expresa en función de una magnitud llamada flujo magnético. Más adelante vamos a ver lo que es la ley de Faraday, ¿sí? Para poder entender mejor lo que nos quiere decir esto de acá. Ahora, ¿qué nos dice que el flujo magnético tenemos un concepto más reducido, pero para poderlos entender mejor, ¿sí? El flujo magnético va a estar representado por esto de acá, ¿sí? Esto va a representar, sería el símbolo que lo va a representar. A través de la superficie de una especie es una medida de número de líneas de inducción que atraviesan por dicha superficie, ¿sí? Es decir, que el flujo magnético es el número de líneas que atraviesan sobre la superficie. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver este cálculo magnético que nos dice. Que dice el campo uniforme y la superficie plana. Y vamos a ver lo que es el campo variable y la superficie cualquiera, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa en cualquiera de estos dos casos. Vamos a ver primero que nos dice el campo uniforme y la superficie plana. Definimos al vector S como un vector perpendicular a la superficie de S y de módulo igual el valor de esta superficie. El flujo magnético es igual al producto escalar. Entonces, decimos que el flujo magnético va a ser igual a el vector B por S, va a ser igual al vector S, perdón, va a ser igual a B por S coseno del ángulo, ¿sí? Y esta a su vez el ángulo va a ser igual
a B y S, ¿sí? Va a estar entre B y va a estar entre S. Esta es la superficie, ¿sí? Vamos a ver, acá está el ángulo. Esto sería en cuanto a lo que es el campo en una superficie plana, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver en un campo variable y en una superficie cualquiera, ¿sí? Va a estar en cualquier lugar. ¿Qué nos dice? Dividimos la superficie S en pequeños elementos decimales, ¿sí? Entonces nos quedaríamos como del vector S, de manera en la que cada uno se pueda considerar la superficie plana y el campo magnético uniforme. Se define que el vector de la superficie ds es perpendicular a la superficie infinitesimal, ¿sí? Y de módulo tenemos a ds, el flujo que atraviesa la superficie. Va a ser igual a d, que es el flujo magnético, igual al vector b por d, y este que multiplica a S, al vector de S. Entonces, ¿qué decimos? Que el flujo total a través de la superficie S se obtiene sumando todas las contribuciones, ¿sí? La unidad del flujo magnético es si el web y su relación con el telsa es un T es igual a 1 Webers sobre metros cuadrados, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un pequeño ejemplo de estas fórmulas que colocaron acá. ¿Qué nos dice? Calculemos el flujo magnético a través de una bobina de 200 espirales de 400 centímetros de superficie, cuyo eje forma un ángulo de 60 grados con el campo magnético uniforme de 2 por 10 elevado a la menos 3 de P, ¿sí? Que sería el tiempo. Entonces, vamos ahí. El flujo magnético total a través de la boina es la suma de los flujos a través de cada una de las espiras. Entonces teníamos esta fórmula de acá, ¿sí? Y lo vamos a aplicar. Que nos quedaría a S es igual a N BS por el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Sustituimos los valores numéricos, ¿sí? Sustituimos los valores y colocamos acá en lo que es la fórmula. Entonces nos quedaría que la magnitud, o sea, el flujo magnético, perdón, el flujo magnético es igual, nos representaría a 200, todo esto por, vamos acá que es 2 por 10 menos 3t, ¿sí? Esto representaría B. Todo esto por, ¿qué dice? 4 centímetros de profundidad. Igual lo vamos a multiplicar por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados, ¿sí? Y todo esto lo vamos a multiplicar por, ¿qué decía? El coseno de ángulo, y como ángulo tenemos que equivale a 60 grados. Entonces, esto nos daría igual a 8 por 10 elevado a la menos 4 Webers, ¿sí? Eso nos quedaría como resultado. Que tenemos que el flujo magnético como resultado es 8 por 10 menos 4 Webers, ¿sí? Vamos ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la ley de Lenz. ¿Qué nos dice? Que
las experiencias que tuvo Faraday, se reduce la inducción de corriente eléctrica en un circuito es debida a la variación de un flujo magnético a través de un circuito. Hemos visto que el flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por, como ya decíamos anteriormente, el flujo magnético va a ser igual a B por S, todo por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Podemos inducir que la corriente en el circuito variado, cada uno de los tres factores que intervienen en la expresión magnética del flujo, el campo magnético B sería la orientación del circuito respecto al campo. Y el ángulo es el área de la superficie que limita el circuito S. Se puede ser modificada deformando el circuito. Esta fórmula puede cambiar dependiendo el circuito que nos dice, ¿sí? O que nos pide. La regla para determinar el sentido de la corriente inducida fue establecida por Lenz en 1834 y se conoce como ley de Lenz, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué podemos decir acerca del sentido de la corriente? El sentido de la corriente inducida es tal que se oponen a la causa a la que se produce, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que nos dice que la ley de Lenz también afirma que el sentido de la corriente inducida es una espiral al acercarle al polo norte de un imán, es tal que se opone al incremento del flujo magnético, ¿sí? Vamos a observar qué es lo que nos dice acá. Este es un imán y este es el otro imán. Al introducir, ¿qué nos dice? Observamos el mismo resultado del argumento determinados de la fuerza magnética. El sentido de la corriente inducida es tal que la expira equivale a un imán en su polo norte enfrentado al polo norte del imán inductor. De este modo, la corriente inducida dificulta el avance del imán, de dicho que se opone a la causa original. Es decir, si ponemos el imán, ¿sí ven? De, del mismo lado, por decirlo así, en palabras para que me entiendan, ¿qué es lo que hace esto? Evita a que se produzca la energía. Entonces, la manera correcta sería que estuviese S acá y N al otro lado, ¿sí? Ya, tal y como se les explicó. ¿Qué dice? Al acercarnos al polo norte de un imán a una expira, incrementamos el flujo magnético a través de la espira. Según la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida es una espira que se opone al incremento, como ya se lo vio en la figura de acá, pero también lo podemos ver en la figura de acá, ¿sí? Ya. El sentido es tal que el campo magnético creado por la corriente inducida tiende a compensar el incremento del flujo magnético. Con el razonamiento similar podemos deducir que el sentido de la corriente inducida se invierte al alejar el imán. Una vez que vamos alejando el imán, ¿qué esto va haciendo? Se va invirtiendo, ¿sí? Ahora, finalmente vamos a ver lo que es la ley de Faraday, ¿sí? Como ya se les había explicado anteriormente que el campo magnético, que la variable induce una corriente eléctrica en el circuito, ¿sí? Esto se conoce como inducción electromagnética que puede ser formulado mediante una ley matemática, ¿sí? Es decir, la ley de Faraday, ¿sí? ¿Qué nos dice?
que para ser preciso, cuantificar la corriente inducida mediante una magnitud física. Esta magnitud podría ser la intensidad de la corriente, pero depende de la resistencia del material que forma el circuito, ¿sí? Es decir, se va a utilizar la fuerza automotriz inducida o el FEM inducida, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una pequeña fórmula para poder resolver lo que sería la fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Para ello, ¿qué nos dice? La fuerza electromotriz inducida es proporcional a la variación del flujo magnético que está representada por estos símbolos. ¿Sí? Esto sería la variación del flujo magnético. E inversamente proporcional al tiempo invertido de dicha variación. Es decir, todo esto que sacamos aquí, que es la variación del flujo magnético, va a estar dividida a la variación del tiempo invertido, ¿sí? Va a ser inversa al tiempo invertido. ¿Qué nos dice? Todo esto va a ser en negativo. El signo negativo nos indica que la fuerza electromotriz inducida se opone a la variación del flujo magnético. Esto es decir, se va a oponer a la ley de Lenzing que se explicó anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos definir eh, la fuerza electromotriz inducida? Definimos que es un circuito, es igual que la velocidad con el que varía el flujo magnético a través de dicho circuito, cambiada de signo. Entonces, la fórmula va a quedarnos de la fuerza electromagnética inducida va a ser igual a menos de, que es el flujo magnético, todo esto sobre d del tiempo, ¿sí? Eso nos va a quedar. Para ello también decimos que el campo magnético variable induce una corriente eléctrica en el circuito. Por lo tanto, a lo largo del circuito inducido existe un campo eléctrico igual a la fuerza eléctrica, ¿sí? Por la unidad cargada. La fuerza automotriz inducida en el esfuerzo de trabajo se realiza generador por unidad a carga eléctrica, por lo que la relación de cada campo eléctrico está de esta manera. Entonces vamos a representarlo de esta manera también. La integridad se extiende a lo largo del circuito. Este es el circuito, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir, sí, tener un inicio y va a contar. ¿Qué nos dice? Podemos calcular la intensidad de la corriente inducida en un circuito si conocemos su resistencia eléctrica y la fuerza electromotriz inducida. Por ello, aplicamos la ley OHM. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder encontrar la intensidad de la corriente inducida, vamos a tener como fórmula que la intensidad va a ser igual a la fuerza electromotriz inducida, todo esto sobre la resistencia, ¿sí? Esto va a ser igual a menos 1 sobre la resistencia, todo esto por la fórmula que ya le vimos, por la fórmula de la fuerza electromagnética inducida, ¿sí? Como vemos, el valor de la intensidad inducida depende no solo de la variación del flujo magnético, sino que también de la resistencia eléctrica del circuito, ¿sí? La resistencia eléctrica del circuito. Para ello, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a aplicar la fórmula que estamos dando en esta de acá, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo que nos dice. Una bobina
con 200 espiras de 25 centímetros cuadrados está situada en un campo magnético uniforme de 0,3 T. Su eje paralelo a las líneas de inducción. Vamos a ver, calculemos. Literal A, la FEM inducida o la, como nos decíamos acá, será FEM inducida o la fuerza electromagnética inducida, ¿sí? Vamos a encontrar la fuerza eléctrica inducida en la bobina cuando se gira hasta colocar su eje perpendicular a las líneas de inducción en un tiempo de 0,5 segundos, ¿sí? Y el literal B que nos dice, la intensidad de la corriente inducida de las bobinas tiene una resistencia de 30 caballos de fuerza, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los datos. Vamos a tener que sacar el valor de B, S y el valor de N. El valor de B tenemos que vale 0,3 T, que es el campo magnético. N le vamos a poner la bobina, que nos dice que son 200 expiras, ¿sí? S tiene 2,5, es decir, 25 centímetros cuadrados. Ahora, como en la fórmula hablábamos que tiene que ser 10 menos 3 metros cuadrados. No podemos hacer una multiplicación de centímetros con una multiplicación de metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar los 25 centímetros a metros cuadrados, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que equivale a 2,5. Todo esto por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Vamos a poner la posición inicial del tiempo, va a ser igual a 0 segundos, ¿sí? Y la posición final que nos dice que equivale a 5 segundos de tiempo, ¿sí? El tiempo sería el tiempo inicial 0 segundos y el tiempo final 0,5 segundos. Ahora, vamos a ver qué nos decía el literal A. Vamos a calcular el flujo magnético a través de la fuerza de la bobina en, en un instante inicial. Para ello vamos a utilizar la fórmula que ya se les indicó anteriormente, ¿sí? Entonces, decimos que vamos a buscar el flujo magnético, va a ser igual a N por B por S, el coseno de, pusimos que equivalía a 0 grados, va a ser igual a, como ya tenemos los datos, sería 200 por 0,3 T y todo eso por 2,5 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Y tenemos como resultado que el flujo magnético va a ser igual a 0,5 Weber, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? En la posición final del vector B y el vector S son perpendiculares, por lo tanto, el flujo magnético va a ser igual a 0. La variación del flujo magnético va a ser igual a, recuerda que hicimos la variación que teníamos, este de acá, la variación del flujo magnético va a ser igual a el flujo magnético menos el resultado de cuánto, el flujo magnético de base cero. Entonces va a ser igual a menos 0,15 Weber, ¿sí? ¿Se acuerdan que le poníamos en negativo? O sea que vamos a la fórmula que poníamos en negativo. Yo estoy mal, era más acá arriba. Le teníamos que colocar en negativo. Sí, de acá. Cuando E iba a ser alternativa, iba a ser
Cuando nos dice variación va a ser negativa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la FEM inducida que viene dada por la ley de Faraday. Vamos a aplicar, a ver, nuevamente regresamos, vamos a aplicar la ley de la fuerza eléctrica. Vamos a aplicar esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? La variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo. Entonces, tenemos en negativo. Sería menos 0,15 Webers, todo esto sobre 0,5, ¿sí? Que es la posición final del tiempo. Todo esto va a ser igual a 0,3 B, ¿sí? Ahora, vamos a calcular lo que nos dice el literal B. El literal B que dice, calculemos la intensidad de la corriente eléctrica inducida. Nuevamente, vamos a aplicar la fórmula, es esta de acá. Esta es la fórmula para encontrar la intensidad de la corriente, ¿sí? Esta fórmula de acá. Para ello, vamos a utilizar que la resistencia electromagnética inducida sobre la resistencia, ¿sí? Esto va a ser igual, como ya tenemos cuál era la resistencia o la FEM, que decíamos, es 0,3, todo esto sobre 30, acá está la 30 que era la resistencia, ¿sí? Sobre 30, esto nos va a dar igual a 0,01 A. Es decir, que la intensidad de la corriente ha sido igual a 0,01 A, ¿sí? A partir de la regla de la mano derecha podemos ver que el sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético que se crea tiene la dirección del eje que se opone a la disminución del flujo magnético, ¿sí? Ahora vamos al ejemplo 2 que nos dice, un campo magnético uniforme varía en el tiempo según la expresión B es igual a 0,4 y T a 0,3 en unidades. Calculemos la FEM inducida en una espira de 50 centímetros cuadrados si el plano de la espira es perpendicular a las líneas de inducción. Vamos a sacar los datos. Tenemos que S va a ser igual a 50 centímetros cuadrados, B va a ser igual a 0,4, T menos 0,3. Ahora, ¿qué nos dice? Que debemos encontrar el flujo magnético a través de la espira, varía en el tiempo según la expresión. Entonces, vamos a tener que el flujo magnético va a ser igual a BS por el coseno del grado cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos. Nos quedaría igual a 0,4 T menos 0,3. Todo eso por 5 por 10 elevado a la menos 3. Como resultado vamos a tener que el flujo de magnitud va a ser igual a 2T menos 1,5 por 10 menos 3 Webers, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar a la FEM inducida en la que expira, ¿sí? Esta es en la que expira. Para ello vamos a utilizar la fórmula de acá, esta primera fórmula, ¿sí? Entonces tenemos que la FEM es igual al flujo magnético sobre el tiempo. Entonces va a ser igual a menos 2 por 10 elevado a la menos 3B.
todo esto es igual a menos 2m por b, ¿sí? El signo negativo nos indica que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone al aumento del flujo magnético, al que expira, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la experiencia de Henry. Este también fue un físico norteamericano que descubrió de manera simultánea e independiente el campo magnético, ¿sí? Que induce sobre una fuerza automotriz. Que nos dice que Henry observó que si un conductor se mueve perpendicularmente a un campo magnético, aparece una diferencia de potencia entre los extremos del conductor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que Henry decide que en la aparición de la fuerza automotriz inducida por ser explicada de forma clara a la ley de Lorentz, es decir, que la fuerza en el campo magnético ejerce sobre una carga del conductor. Nos dice que un conductor rectilíneo de longitud 1 que se desplaza como se indica en la figura, acá está, de rectilíneo sobre 1, de longitud 1, se desplaza de izquierda a derecha. Vamos a ver. Se desplaza de izquierda a derecha con una velocidad constante en el campo magnético. ¿Ok? Sería la velocidad en la que sube y baja. Y B uniformemente está dirigido hacia el interior del papel. Es decir, está dentro, ¿sí? Va a estar dentro. Ahora dice, como consecuencia de la ley de Lorentz, los electrones del interior del conductor que son arrastrados a través de este con una velocidad de vector v. Son arrastrados con esta velocidad de vector v. Experimenta una fuerza magnética de valor. Fuerza magnética va a ser igual a EB por B, en donde desplazan, hacia el extremo inferior. La acumulación de la carga negativa en el extremo inferior, N, y la carga positiva en el extremo superior, M, que genera un campo eléctrico E a lo largo del conductor. Es decir, vamos a tener en la parte superior lo que es positivo y en la parte inferior lo que es negativo. Esto, al estar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a generar lo que nos dice el campo, un campo eléctrico, ¿sí? En lo que está positivo, negativo, entonces nos forma un campo eléctrico, ¿sí? Nos dice, la separación de la carga cesará cuando la fuerza magnética que actúa sobre los electrones quede compensada con la fuerza eléctrica, ¿sí? Es decir, la fuerza magnética tiene que compensar a la fuerza eléctrica, que se opone a tal separación. Es decir, la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces va a ser B igual a E por E. E va a ser igual a B por B. Este campo eléctrico significa eléctrico, genera entre dos extremos del conductor a diferencia del potencial o fuerza electromotriz dada. Entonces nos quedaría como la fuerza eléctrica inducida va a ser igual a la energía por la intensidad, ¿sí? Entonces nos quedaría que la fuerza electromagnética va a ser igual a B por B y por la I.
¿sí? Es decir, que la fuerza electromotriz se mantiene solo mientras el conductor se mueve dentro del campo magnético. Es decir, mientras se esté moviendo dentro, va a funcionar. Mientras esté estático, no va a funcionar. Se va a quedar ahí, ¿sí? ¿Qué nos dice? Ahora sí, acoplamos los extremos del conductor de un circuito. La fuerza electromotriz crea una corriente de cierta intensidad con el sentido contrario del movimiento, ¿sí? Por lo tanto, para generar la corriente eléctrica necesitamos de un agente externo a la fuerza sobre el conductor, vencido a la fuerza de resistencia. En otras palabras, necesitamos realizar un trabajo mecánico sobre el conductor para obtener energía eléctrica de una corriente inducida. Como se les explicó anteriormente, acá nos dice la gráfica, positivo, negativo, fuerza interna para que pueda funcionar, ¿sí? Igual para ello tenemos un pequeño ejemplo en donde está positivo, negativo, la fuerza interna y tenemos el vector B, ¿sí? Para realizar esta de acá, este ejercicio, vamos a tener que utilizar la fórmula que se les indicó acá, ¿sí? Entonces, mis estimados, esto sería la clase de hoy. Ya la semana siguiente estaremos viendo con otro tema que sería lo que es las aplicaciones de la inducción en la electromagnética, ¿sí? Eso sería todo, mis estimados. Les deseo suerte en las tareas, que todo les vaya bien. Cualquier inquietud que tengan, me avisan para poderles ayudar. Que tengan un buen fin de semana.